Buenos días, jóvenes, señoritas de tercer año medio. Bienvenidos a este encuentro virtual de Educación Ciudadana. Hoy día 10 de noviembre, año 2020. Como les estaba mencionando recién, estaba recordando un poquito, el día de hoy, en la primera parte de este encuentro virtual, vamos a finalizar con la actividad que habíamos iniciado en el encuentro anterior. Ya alcanzamos a trabajar muy poquito, o sea, alcanzamos a dejar explicada principalmente la actividad. ¿Ya? Entonces hoy día nos vamos a enfocar en los resultados justamente de esa actividad. Eh, y para ello voy a volver a compartir acá la guía, que es esta. Yo se las envié en el correo en la clase pasada y también se las envié en el correo de esta clase. Además, si alguien la puede enviar por WhatsApp, si es que no la tienen, se lo agradecería para el estudiante que no la posea en este momento. Simplemente voy a recordar de forma bien rápida, es una actividad bastante sencilla. Bueno, es una guía de derechos laborales, aquí aparece qué son y cuál es su importancia, qué son los derechos laborales y cuál es su importancia, y aparece un texto que habla sobre los distintos derechos fundamentales de los trabajadores en nuestro país. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ir leyendo estos derechos y acá aparece la actividad. Una vez que lean ese texto, tienen que elegir dos derechos y fundamental por qué es importante que se garanticen en la Constitución. Entonces acá colocan derecho 1, el derecho número 1 que escogieron, acá el derecho número 2 y acá abajito colocan por qué es importante que esos derechos existan y estén resguardados en la Constitución. Eh, Bien sencilla la actividad, eso no debería llevarle más de 10 minutos. Y después, para finalizar, dos preguntas también de carácter bastante general. Primero, ¿cuál ha sido la importancia de las organizaciones de trabajadores para las mejoras de las condiciones laborales? Eso lo podemos asociar, por ejemplo, al video que habíamos visto en el encuentro virtual anterior. ¿Y cuál es el rol que han tenido empresarios y Estado en el desarrollo de la legislación laboral en Chile? Eh, También lo podemos asociar con algunas cosas que ya vimos en el encuentro virtual anterior. Entonces, es esta la actividad que vamos a iniciar. Eh, Tienen aproximadamente, a ver, son las 10:35, 15 minutos para responder la guía, ¿ya? Insisto, una guía muy sencilla, tienen que elegir sus derechos, decir por qué es importante que estén en la Constitución y responder esas dos preguntas. Pueden trabajar en grupo, como también pueden trabajar de forma individual. Eh, Así que, bueno, los que saben que van a trabajar de forma individual ya pueden comenzar a desarrollar esta guía a las 10, 45, a las 10:50 vamos a comenzar la revisión. Y los que vayan a trabajar en grupo me lo pueden ir comentando ahora en el chat para que yo los envíe a una sala aparte, ¿ya? Así que eso, pueden comenzar y por mientras si alguien va a trabajar en grupo me lo puede indicar, o si alguien tiene alguna duda o consulta. ¿Alguien que tenga dudas, consultas? Parece que no. ¿Te cuentan a los grupos? Pueden ser 4 o 5 personas. Ya, ahí ya me van en el chat comentando algunas personas que van a trabajar en grupo, entonces. Insisto, los que saben que van a trabajar individual ya pueden comenzar a hacerlo. Hasta el momento solo una persona me ha dicho que van a trabajar en grupo. No sé si hay alguien más. Bueno, por mientras voy a enviar a ese grupo a una sala distinta. Ahí tengo otro grupo. Ya, a los que me dijeron que iban a trabajar en grupo, ahí ya les envié la invitación y voy agregando por mientras los que me van comentando ahora en el chat. A ver, Cristóbal.
Ya, nadie más parece en grupo. Ya envié 4 grupos. Ya. Em, Estamos acá por si acaso con el Mister para cualquier duda o consulta que tengan respecto a la actividad. 10:50 entonces hora de término de esta actividad y después hacemos la revisión. A ver, ahí tengo Cristóbal. Mister, ¿cuántos habían en total en la clase? ¿Se acuerda? Es que Ahora, al principio, Sí, a ver, mm, 18, 20, 22, 24, 26, 30, menos nosotros son 28 aproximadamente que hay. ya, vale. A mí me falta enviar a Cristóbal Cárdenas ahí. Para los que se vienen integrando recién, y hay uno que otro que se sumó, estamos resolviendo esta guía. Ya la voy a volver a compartir, que fue la guía que iniciamos en el encuentro anterior. Y lo vuelvo a explicar. Tienen que leer allí los derechos fundamentales que se mencionan, elegir dos, lo escriben aquí en esta tablita o en una hojita donde ustedes puedan y colocan porque es importante que esos derechos sean garantizados por la Constitución. Y después responder esas dos preguntas. Ya esa es la actividad por si acaso. Mister, le voy a pedir si puede ir a ver alguno de los grupos que conformaron los chiquillos. Así que lo voy a asignar ahí a algunos de ellos.
Mister, ¿me podría enviar a otro grupo que fui donde las Sí, chicas? sí, mister. Recién pasó por el grupo ¿de quién? De Brenda y Fernanda, ¿cierto? Sí, Ah, de ya. Brenda, sí. Entonces ahora con el grupo de Camilo y Karen. Ya. Bien, diría que ya está de regreso, entonces están de regreso todos. Les estaba adelantando que ahora solamente vamos a hacer revisión de la siguiente pregunta, ¿ya? Que es, ustedes en la primera parte tenían que elegir dos derechos y decir por qué creían que esos derechos debían estar garantizados en la Constitución. Así que voy a compartir acá nuevamente para anotar sus resultados. Me gustaría comenzar con el grupo más numeroso. Me gustaría saber qué derechos ustedes escogieron y por qué creen que es importante que esté garantizado en la Constitución. Lógicamente me refiero al grupo donde estaba Cristóbal Cárdenas, Joaquín, Lucas, entre otros. Eh, ¿Cuál fue el primer derecho que ustedes escogieron? No sé quién Profe, el va. derecho que nosotros escogimos era el derecho a la vida y la integridad física del trabajador. Ya, y bueno, puede sonar un poco obvio, pero ¿por qué creen que ese derecho debe estar garantizado en la Constitución? Porque al fin, el trabajador no solo la labor que hace, no también contribuye a la sociedad, sino también es un beneficio para él mismo, para su familia, básicamente, y en lugar de trabajo se te debe garantizar su vida y su integridad. Ser tratado con respeto, con dignidad. Ya, muchas gracias, Joaco, con respeto y dignidad. Esto que parece como tan obvio, ¿cierto? No siempre ha sido tan obvio. Ese es el punto y esa es una de las tantas cosas de por qué es importante conocer un poquito de esto. ¿Ya? A ver, ¿alguien más que de forma voluntaria quiere decir cuál fue el derecho que escogió y por qué es importante que esté garantizado en la Constitución? Primero doy el espacio a ver si alguien de forma voluntaria quiere. ¿No? Entonces, Mister, ya, Felipe, cuéntame, ya yo lo anoté en el derecho número 2. ¿ya? La libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Además, la garantía de que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones que la propia Constitución dispone. Ya, Felipe, y cuéntame eh, por qué es importante que esté este derecho garantizado en la Constitución. Yo creo que es simple, porque de esta forma se puede garantizar la libertad de que tú puedes trabajar en lo que tú quieres y en lo que te gusta. Sé que es un trabajo legal, con contrato y está permitido por la Constitución y por las leyes. Le guste siempre y cuando entonces siempre y cuando sea entre comillas legal, ¿cierto? Legal, claro. Claro. Eh, sí, bien, muchas gracias, Felipe. Vamos con dos derechos más, ¿ya? O en este caso podrían ser dos grupos más o dos personas más que quieran mencionar dos otros derechos, que tal vez hayan escogido otro de los distintos a los que mencionaron recién sus compañeros.
A ver si hay alguien. Ven que no es para nada complicado, ya simplemente mencionar el derecho y decir por qué es importante ese derecho. No, voy a preguntarle entonces a ver, ¿quién puede ser? A Felipe Flores. Felipe, ¿qué derecho escogieron ustedes? Mister, es que los derechos los hizo la Javi y yo hice otra parte de la guía. ¿La Javi Valenzuela? Valenzuela. Ya, Sí. entonces Javi Valenzuela. Ya yo escogí el derecho a la libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos individuos. Ya, y espérame un poquito, voy a copiarlo acá en el Power. Ahí no puedo, no sé qué pasa, no lo puedo agregar. Pero ya, ok, el derecho entonces, ahí está, a la libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos. Si puedes comentar un poquito por qué es tan importante que esto esté garantizado. Yo creo que es importante que esté garantizado ya que ayuda a que defiendan los intereses que tienen los trabajadores y algunos empleadores en común ¿Ya? y que también defienden y protegen los derechos laborales. Ya, para defender entonces y garantizar, yo te diría, o sea, agregaría lo que tú mencionas, lo que ustedes mencionan, garantizar mejores o de mejor forma los intereses de los trabajadores. Ya, Javi, muchas gracias. Y uno más. Me gustaría ver si alguien más puede mencionar cuál fue el derecho que escogió. A ver, le voy a preguntar a Julio. Julio, ¿está por ahí Julio? Lo vi delante ahí. O ya no está Julio. Creo que no está. Entonces, a ver, Cristóbal Obando. Cristóbal sí está porque aquí lo estoy viendo. No, profe, no estoy. Ya, Cristóbal, cuéntame, ¿cuál derecho escogiste tú? Espera, reviso. La libertad de expresión, opinión e información sin censura previa. Ya, libertad de expresión. Ya, ¿y por qué es tan importante o clave ese derecho? Buena pregunta. Porque toda persona debe tener permitido dar su opinión sin ser atacada. Que su opinión sea respetada. Entregar su opinión. Y obviamente en el mundo laboral, bueno, en realidad yo creo que en cualquier ámbito de nuestra sociedad es clave este derecho, ¿ya? Pero obviamente estamos hablando particularmente de los derechos laborales. Y en el mundo laboral es clave que esto se respete, porque si no... Entonces, en vez de sin ser atacada, pongamos sin ser despedida. Por ejemplo, ¿ya? Y efectivamente pasa mucho, yo creo que de repente algunos por entregar simplemente su opinión, que puede ser muy distinta, por ejemplo, a la de, no sé, a la de un jefe, en su momento podría ser eventualmente despedida por esto, ¿ya? Tal vez no con esta causal, no te van a decir porque tú opinaste distinto a mí, sino que van a buscar alguna otra causal, pero en definitiva sabemos que es por eso. Así que también muy interesante este derecho. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, ustedes ven que acá buscamos a 4 derechos distintos, pero en general, ¿cuál es el punto? El punto es que todos los derechos que ustedes vieron en esta lista son fundamentales. Por eso se habla de derechos fundamentales. O sea, no podemos imaginarnos de forma digna sin estos derechos, ya partiendo allí como base. Así que tengan esa lista porque de hecho el trabajo que vamos a realizar, el producto final, también tiene relación con ejemplificar o mencionar tal vez la importancia de estos derechos.
Ya, pero muchas gracias entonces a todos por su opinión y me parecen que están todas muy acordes a lo que estamos buscando. Bien, bueno, las dos preguntas que han para desarrollo de forma personal son preguntas también más relacionadas en un ámbito un poquito más histórico. Me preguntan si hay que enviarme si alguien tiene que enviarme la guía. No, no es necesario, ¿ya? Porque, insisto, esto es un trabajo más personal. Así que no es necesario que me envíen la guía. Vamos entonces, yo le dije que está dividido este encuentro en dos partes. La primera parte obviamente era finalizar con esta actividad que habíamos iniciado. Y la segunda parte tiene que ver con explicar, terminar con la presentación que también habíamos comenzado en el encuentro anterior. Y em, finalizar ese aspecto. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, el objetivo de aprendizaje continúa siendo el mismo que el anterior, ya que es comprender la importancia de los derechos laborales en nuestro país, y vamos a hablar de algunas cosas bien particulares. Acá, por ejemplo, bueno, nosotros en el encuentro anterior mencionamos algunas cosas técnicas como el tema, por ejemplo, de la gente que se consideraba en edad de trabajar, la población tanto masculina como femenina que trabajaba, algunos conceptos más bien técnicos. Hoy día entramos un poquito más en cosas más específicas y que también es importante que ustedes conozcan. Por ejemplo, lo que están observando en pantalla y que voy a encerrar ahora, el código del trabajo. Yo me imagino que alguna vez alguno de ustedes tiene que haber escuchado obviamente hablar sobre el código del trabajo. Tal vez no lo conocen en detalle, pero puede ser que lo hayan escuchado. Entonces, ¿qué es el código del trabajo? Ustedes que ya la mayoría tiene 16, 17, en un par de años más van a estar sí o sí inmersos en algún tipo de trabajo y para ello es esencial que ustedes tengan conocimiento primero de sus derechos, ¿cierto? Recién hablamos de los derechos que tienen los trabajadores y también de algunas cosas de carácter técnico que les van a permitir desenvolverse de mejor forma. Ahora la pregunta es, ¿qué es el código del trabajo? ¿Ya? Partamos por ahí. En esencia, el código del trabajo es un texto legal donde se establecen los aspectos más importantes para trabajadores y empleadores. ¿Ya? Texto legal donde están las principales disposiciones, como aparece mencionado acá, que buscan la regulación de este mundo laboral. Eh, Aquí o en el código del trabajo vamos a encontrar toda esa información. En el Código del Trabajo, como primer punto, se hace una diferencia entre trabajo dependiente e independiente. Nosotros algo alcanzamos también a mencionar. De hecho, entre comillas, el trabajo independiente sabemos que ha ido tomando más fuerza a medida que pasa el tiempo por distintas razones. Porque la gente obviamente se queda sin empleo, por ejemplo, en esta misma situación de pandemia, y por lo mismo comienza un trabajo de tipo independiente, pero hay que clarificar que el código del trabajo solamente tiene directa relación con el trabajador dependiente, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos la diferencia entre un trabajador dependiente e independiente? Sencillo, el trabajador dependiente tiene contrato de trabajo, ¿ok? El independiente no, ¿ya? También en este código del trabajo se establecen las normas sobre el contrato, que es otro aspecto muy importante que ustedes conozcan, sobre la jornada laboral, las remuneraciones, descansos, etc. Parece sencillo, pero lo pregunto porque de vez en cuando veo que todavía hay confusión. ¿Saben lo que es una remuneración? Si alguien lo sabe, ¿me lo puede decir, por favor? Sin miedo a equivocarse, me puede escribir en el chat o puede activar su micrófono. ¿Qué es una remuneración? A ver, acá en el chat. Sí, bueno, Catalina dice el sueldo. Efectivamente, remuneración también lo podemos entender como este sueldo, como este pago, ¿ya? Pero en conceptos tal vez más técnicos, vamos a siempre leer este concepto, el concepto de remuneración. Así que para los que no lo sabían, eh, anótenlo, ¿ya? O hace referencia en definitiva a aquello. También el Código del Trabajo aborda el reglamento interno de una empresa. Ustedes sabrán que cada empresa, dependiendo de la función, del tipo de servicio que entregue, debe tener su propio reglamento, ¿ya? Pero ese reglamento no puede estar por sobre el Código del Trabajo, ¿ya? O sea, no es como mi empresa y yo hago lo que quiero. O sea,
puedo hacer lo que quiero, entre comillas, hasta cierto punto, porque siempre debo estar respetando lo que se indica en el Código del Trabajo. Si no se cumple, obviamente van a haber sanciones en ese caso. Y además, en el Código del Trabajo se regulan, algunos tipos de contratos especiales, como por ejemplo el contrato de aprendizaje. Hay distintos tipos de contratos y de hecho vamos a ejemplificar con algunos en un instante más. Pero en esencia, entonces, el Código del Trabajo se refiere a este texto donde se encuentran las principales leyes en términos laborales y que regulan a todo el mercado laboral chileno. Vamos a observar un pequeño videíto sobre la importancia del Código del Trabajo para poder continuar. ¿Ya? Así que voy a sacar esto. Voy a dejar de compartir y voy a compartir inmediatamente el video. Fruto de la constante lucha de grupos sociales a comienzos del siglo XX, en el año 1931 fue promulgado el primer Código del Trabajo, que tuvo como uno de sus fines reconocer la relación entre empleador y empleado, lo que era antiguamente regulado por el Código Civil. La normativa fue pionera para la época y mantuvo su estructura básica por más de 50 años. Revisamos el Código del Trabajo del año 1931 en esta sección que hemos llamado Leyes que cambiaron Chile. La presión social caracterizó el Chile de comienzos del siglo XX, con las clases media y obrera que exigían mayor regulación en materias laborales. Las protestas eran reprimidas fuertemente por la autoridad, lo que aumentaba el descontento. Ante este escenario, el Poder Legislativo promulgó una serie de leyes denominadas sociales, las que buscaban darle herramientas a los tribunales de justicia, que dictaban sentencia con el Código Civil sobre temas laborales, medidas que cimentarían el primer Código del Trabajo en Chile, promulgado el 13 de mayo de 1931. Lo que ocurre a comienzos del siglo XX es un primer esfuerzo de legislación laboral. Muchas de estas cosas antes estaban fijadas en el derecho civil, simplemente en temas contractuales. Tenemos que de 1920 a 1925 el gobierno de Arturo Alessandri Palma había promovido una agenda social bastante importante que finalmente y tras muchos esfuerzos logró ser promovida. El Código del año 31 se dicta luego de una época de bastante movimiento en lo que dice relación con el derecho al trabajo y la seguridad social. El descanso dominical, los días feriados, la silla para empleados y obreros fueron parte de las denominadas leyes sociales. Las medidas revolucionaron la época y abrieron el debate sobre la necesidad de tener un conjunto de leyes específicas en materia laboral. Cómo el derecho del trabajo va a tener un carácter más protector del trabajador, se empieza a comienzos del siglo XX una legislación laboral que, si bien va a ser incipiente, va a ser muy decisiva en las primeras 2 décadas. Luego de las leyes sociales, el debate estuvo centrado en legislaciones que protegieran a los trabajadores en caso de enfermedades o accidentes laborales, que regularan los contratos de trabajo, permitieran la formación de sindicatos y la opción de huelga legal. Desde el año 24 en adelante sí que se promulga una cantidad importante de normas en cuanto a derecho al trabajo y también en materia de seguridad social. Normas en algunos casos que se mantuvieron vigentes por bastantes años. Y se habían planteado ya algunos intentos por ordenar o codificar en un solo cuerpo normativo. Y es así que en el gobierno del general Ibáñez del Campo finalmente se logra concretar este proyecto. De esta manera, el 6 de febrero de 1931 fue aprobado en el Congreso Nacional el primer Código del Trabajo en Chile, el que reunió en un solo texto las leyes laborales de la época y así facilitó su consulta, aplicación y cumplimiento. En este clima de problemas económicos, demandas sociales, es que surge la iniciativa de finalmente darle cabida en la legislación chilena a un Código del Trabajo que había sido demandado por largas décadas. A contar del año 31 existen tribunales del trabajo funcionando, se da por lo tanto una especialidad. Hay además, está regulado lo relativo al despido. Hay también una importancia al movimiento sindical o la libertad sindical que se va agudizando durante la vigencia del código del año 31.
El Código Laboral de 1931 no fue modificado en 50 años. Actualmente el Poder Judicial revisa todas las materias laborales a través de sus tribunales del trabajo, los que fueron implementados con la reforma de marzo de 2008. Estos revisan cerca de 300.000 causas al año. Allí entonces escuchamos un poquito de la historia de este Código del Trabajo, que ustedes ven desde la década del 20 aproximadamente, década del 30 ya se viene a promulgar, y vino a significar justamente el plasmar estos derechos o empezar a plasmar parte de los derechos que nosotros entendemos como fundamentales hoy en día, ¿ya? Tal vez otra cosa muy destacable, bueno, lo hemos mencionado, lo conversábamos en el encuentro anterior, los movimientos obreros, por ejemplo, fueron impulsores, obviamente, de forma bastante clara, para llegar a tener estos derechos que nosotros hoy día entendemos como básicos. Y también se mencionaba ahí en la parte final del video, el tema de que hoy día hay la ley ve de forma distinta, por ejemplo, todo lo relacionado al trabajo, ¿ya? No, hay distintos tipos de juzgados o tribunales. Y entre esos tipos de tribunales encontramos tribunales que se dedican especialmente a ver causas relacionadas al trabajo. Eso también me parece relevante que ustedes lo conozcan. Bueno, eso entonces con respecto a este primer punto que es el llamado Código del Trabajo. Otro aspecto muy importante y que es clave que ustedes también lo conozcan es la existencia del contrato de trabajo, saber qué es un contrato de trabajo y saber cómo está compuesto un contrato de trabajo. Yo no sé si ustedes, yo me imagino que puede ser que alguno, por ejemplo, alguna vez haya realizado algún tipo de trabajo donde le hayan hecho contrato. Y en ese caso se recordará, o si lo tiene guardado, se dará cuenta de que en un contrato deben existir o deben aparecer cosas que bastante básicas, pero que en definitiva sirven, sobre todo si hablamos en términos legales. Ustedes sabrán y entienden que hoy día acuerdos de palabra, por ejemplo, en términos laborales, si bien se pueden tomar acuerdos de palabra, pero si vamos a un tema legal, obviamente eso no tiene mayor validez. Hoy día lo que tiene absoluta validez es el contrato de trabajo. ¿Qué es lo que debe estar de forma explícita en un contrato de trabajo? Bueno, la firma tanto del que da el trabajo como del que va a trabajar, del empleador y del trabajador. Duración y distribución de la jornada laboral, la remuneración o sueldo del trabajador, la fecha y el lugar donde se firma y otras condiciones que obviamente siempre deben estar en común acuerdo entre trabajador y empleador. Paso a compartir con ustedes tipos de contrato. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos a ver, primero que quede claro que hay muchos tipos de contrato, dependiendo del servicio o del trabajo que se realice. Pero este, por ejemplo, es un contrato, creo yo, bastante estándar y que me parece interesante que ustedes ya conozcan. Cosa de que cuando tengan su primer trabajo, bueno, si bien pueden haber modificaciones, pero tampoco las modificaciones van a ser tan grandes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un modelo de contrato de plazo fijo, donde está con estos puntitos, donde debe ir completándose este contrato. Entonces, por ejemplo, acá comenzaríamos y colocamos el lugar, en Osorno, a hoy día 10 de noviembre de 2020, entre la empresa, ahí colocamos el nombre de la empresa, representada por don, el dueño o representante de la empresa, en su calidad de, se coloca el cargo, con domicilio se coloca el domicilio del trabajo generalmente. Entonces vamos viendo que allí se van completando todos estos datos, algunas cosas importantes, por ejemplo, acá, no sé, por ejemplo, aquí donde le estoy estoy destacando, el trabajador se compromete y obliga a ejecutar el trabajo y ahí se especifica qué trabajo vas a realizar, aparece el lugar donde, o deben colocar el lugar donde se va a hacer. Por otra parte, aparece la remuneración que tú vas a recibir por ejecutar ese trabajo. Por ejemplo, aquí, mira, el empleador se compromete a remunerar los servicios del trabajador con un sueldo mensual y ahí se coloca el sueldo. Y pueden aparecer otras disposiciones, el tema de colación o si se va a pagar algún bono, por ejemplo, de locomoción
todo eso debe estar explícito en el contrato, ¿ya? Y acá, como indicamos también, el contrato es válido siempre y cuando esté la firma del trabajador como del empleador. Generalmente estos contratos después se llevan a alguna notaría para que tengan validez, ¿ya? Pero sí o sí debe contar con la firma de ambas partes, porque si solo tiene la firma de una, evidentemente no hay un sustento legal para decir que ambos estaban de acuerdo con esas condiciones. Allí entonces tenemos un ejemplo de contrato. Si ustedes googlean tipos de contrato, van a encontrar por lo menos 10 o 15 tipos de contratos dependiendo del servicio, ¿ya? Así que allí también lo pueden hacer si es que les interesa conocer un poquito más. Y ya casi con esto vamos a ir finalizando respecto a nuestra presentación. Y también es súper importante que le saquen una foto o pantallazo a esto, porque esto también lo pueden utilizar para su producto final, que lo voy a explicar en un momento más. Aparece de forma resumida los derechos fundamentales que tenemos nosotros como trabajadores. Ya digo nosotros porque yo también soy un trabajador. Y que obviamente están resguardados por la Constitución. Entonces, por ejemplo, dentro de esos derechos fundamentales, el pertenecer a un sindicato se entiende como un derecho fundamental. Obviamente hay que cumplir con ciertas condiciones para generar o para crear un sindicato en una empresa. Eso está de forma específica en la ley. Pero una vez que se compone un sindicato, cualquier trabajador podría sumarse a ese sindicato, cualquier trabajador de la empresa de ese lugar. Ya, eso es importante. Lo pregunto, por si es que no lo he preguntado, ¿por qué o cuál es el rol de un sindicato en una empresa? ¿Creen ustedes cuál es el principal rol que juega un sindicato? ¿Por qué se crea un sindicato en una empresa? Si alguien me lo puede decir o tiene una idea de por qué. Para lograr beneficios. Ya, muchas gracias Lucas. Para ganar, por ejemplo, ganar beneficios. A ver en el chat. Brenda dice para apoyar a los trabajadores. Sí, también podríamos entender que ese es uno de sus fines. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿No? Nos quedamos con los conceptos o con las ideas que menciona tanto Lucas como Brenda. En definitiva, lo que el fin de un sindicato, el primer objetivo es obviamente entregar mejores o buscar mejores beneficios para los trabajadores de una empresa. Al estar en un sindicato, obviamente se da esto de la llamada negociación colectiva. Si tú negocias de forma individual versus negociar de forma colectiva, lo más probable es que vas a obtener mejores beneficios haciéndolo de forma colectiva. En ese caso, los sindicatos pueden tener un peso bastante importante en una empresa, ¿ya? Paula también agrega velar por el bienestar del trabajador. Sí, excelente, Paula. Otro de los objetivos entonces del sindicato. ¿Ya? Son muchos los objetivos, pero nos quedamos con los que acabamos de mencionar. Eso se entiende como un derecho fundamental y está garantizado por la Constitución. El descanso dominical. ¿Qué será esto del descanso dominical? ¿Qué derecho será ese? A ver si alguien lo sabe, si alguien lo quiere decir o lo quiere escribir. A ver, en el chat parece que hay una respuesta. A ver, Brenda dice trabajar de lunes a sábado. Claro. Y descanso los domingos. Sí, muy bien, Brenda. En definitiva, el descanso dominical obviamente tiene que ver con el tener al menos un día de descanso en la semana, que generalmente es el domingo, pero hay situaciones excepcionales. También depende mucho del tipo de trabajo que se realice. Hay trabajos que no pueden parar en cuanto a su producción porque se entienden como esenciales o como básicos, pero para la mayoría aplica esto, del descanso dominical, ¿ya? O descansar los días domingos. Y ese es un descanso, ese es un derecho que se ha ganado y que no siempre ha existido. Todo lo que vamos leyendo acá son cosas que se han ido, entre comillas, ganando a través del tiempo y que, como aparece mencionado en la parte final de esta presentación, en los movimientos obreros fueron los impulsores de esto.
Vemos acá el descanso anual. ¿A qué se refiere eso? ¿O cómo lo podríamos mencionar con otras palabras, descanso anual? ¿Nadie? ¿Nadie tiene una idea de qué podría ser eso del descanso anual? ¿Vacaciones? Sí, excelente. Ahí, no sé, creo que fue Lucas que lo mencionó. Y también Brenda lo estaba escribiendo en el chat. Las llamadas vacaciones, también dice Brenda. Excelente, Brenda. ¿Cuánto tienen de vacaciones, por ejemplo? Piensen en su familia o en su núcleo más cercano. Los que trabajan de forma dependiente, porque insisto, esto es principalmente para los que se rigen a través de un contrato de trabajo. ¿Cuánto tienen de vacaciones en general los trabajadores que ustedes conocen? 2 semanas anuales. Ya, correcto. En general son 2 semanas, ¿ya? Y eso también es variable. Variable dependiendo, por ejemplo, si una persona lleva una cantidad de años en un mismo lugar de trabajo, se le va a ir dando un día más cada cierta cantidad de años, ¿ya? Pero en principio, para la mayoría de los trabajadores son 2 semanas. O también incluso, por ahí lo menciona, por ejemplo, la Brenda, ahí también se da un acuerdo, por ejemplo, entre el empleador y el trabajador. Algunos se pueden tomar, no sé, una semana en invierno, una semana en verano, o en algunos casos son 3 semanas también. Va variando mucho, ¿ya? Bueno, sí, efectivamente lo podemos entender entre 2 y 3 semanas, que también, repito, depende mucho del tipo de trabajo, ¿ya? Pero ese es el tiempo aproximado que en general la gran mayoría de los trabajadores en Chile tiene. Y es un derecho, está ganado. No es que el empleador te dé a ti o te haga el favor de darte vacaciones, ¿ya? Sino debe darte vacaciones. Bueno, el pago de horas extras creo que es bastante obvio. Si tú trabajas más de lo que tu contrato indica, te deben pagar las llamadas horas extras. Y las horas extras, bueno, a ti en un trabajo por lo general te pagan por hora. O sea, te pagan en el mes, pero ese sueldo está pensado dependiendo de la cantidad de horas que realices. Y cuando hablamos de horas extras, la hora vale más, por ejemplo, que la hora común de trabajo. O debería valer más, en esencia, porque estás trabajando más de lo que tu contrato establecía, ¿ya? Descanso en la jornada, o también la llamada colación, también es un derecho. Todo trabajador tiene derecho a tener su horario de colación. Y por último, el fuero maternal. ¿Alguien sabe qué es el fuero maternal? Puede ser que lo haya vivido con su mamá, por ejemplo, que, no sé, alguna de sus madres puede haber tenido un hermanito, hermanita hace poco, y puede ser que esté con fuero maternal. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Del fuero maternal? ¿No? ¿Nadie? Fuero maternal, chiquillos, entre otras cosas, significa que a ti, bueno, a una mujer que ha sido madre, que estaba con su contrato de trabajo, durante un periodo de tiempo determinado no te pueden despedir, ¿ya? Es decir, está el tema del prenatal, del postnatal, y una vez que la mujer en este caso vuelve al trabajo, no es que vuelve y la pueden despedir, sino que tiene que pasar un tiempo determinado. Podría ser 1 año, 2 años, a eso se refiere, ya es como una protección, en este caso para las mujeres que han sido madres. Sabemos además que en Chile es bastante claro ese tema, ya el tema de muchas veces no contratar mujeres porque entre comillas, desde el punto de vista de las empresas, corren como ese riesgo de que sean madres, ¿ya? Entonces, por lo mismo se establece o se estableció esta ley en su determinado momento. Y hay otra ley que es muy importante, hay muchas leyes que son muy importantes para los trabajadores, que es la llamada ley de la silla. Yo creo que ustedes la han escuchado alguna vez y, no sé, por ejemplo, uno cuando va a una tienda, yo en algunas tiendas particularmente he visto el tema impreso, ¿cierto? Que dice, hay una silla y sale ley de la silla, ¿cierto? Ahora hay que entender obviamente en qué... porque esto es importante, ¿ya? Así que comparto acá el videito y con esto ya vamos a ir finalizando. Ahora sí.
Continuamos con nuestra sección que hemos llamado Leyes que cambiaron Chile. Uno de los primeros logros del movimiento obrero del siglo XX fue la llamada Ley de la Silla. La normativa promulgada durante el gobierno de Ramón Barros Luco tiene 100 años de vigencia y garantizó el descanso en una silla para los trabajadores. Hace 8 años Alicia es empleada en esta tienda de lámparas ubicada en el centro de Santiago. Trabaja 10 horas diarias, por lo que le corresponde tener una silla para descansar. Porque no podemos estar todo el día parados. Tenemos derecho a sentarnos un ratito. En la actualidad sigue teniendo relevancia, puesto que es una norma que se aplica netamente en el ámbito de los establecimientos comerciales, estos a tienda, bazar. Tiene que tener un número suficiente de sillas o asientos que debe ser proveído por el empleador. La Ley 2951 fue promulgada en 1915 durante el gobierno de Ramón Barros Luco y establece que las tiendas comerciales deben tener un número determinado de sillas para sus trabajadores y dicta multas por el no cumplimiento de la normativa. Desde su promulgación hace 100 años no ha sufrido modificaciones. Y hasta el día de hoy, si uno revisa la redacción de la ley, se mantiene más o menos en los mismos términos. La ley de las sillas se promulga en una época en la que los tribunales no contaban con herramientas que garantizaran la seguridad y protección de los trabajadores, los que debían negociar directamente con los empleadores sus condiciones laborales. El descontento social se manifestó en las calles, pese a la dura represión contra los obreros, como la matanza de la escuela Santa María de Iquique. La ley de la silla va a ser dentro de las primeras leyes laborales que apuntan justamente, por un lado, a revertir la desigualdad, a establecer cierta protección hacia el trabajo y por otro también a contener el conflicto social. Tiene más bien un sentido simbólico porque se instala como un ejemplo de una mínima protección social frente a condiciones de trabajo opresivas. La Ley de la Silla fue una de las primeras legislaciones que integró el primer Código del Trabajo de 1931. La normativa también establecía el derecho de 1 hora y media de receso para almorzar y multas para el empleador que no lo cumpliera, la que era cercana a los 50 pesos de la época. Van a pasar 10 años hasta que no se incorpore un conjunto de leyes en la mitad de la década del 20 que son más sistemáticas en materia de protección de la salud y la vida de los trabajadores en Chile. Se puede ser visto también como una conquista de los trabajadores, porque es la movilización social la que fuerza el nacimiento del derecho del trabajo, que es un derecho especial hacia los trabajadores, que es una discriminación positiva hacia el trabajo. En la actualidad, la ley sigue vigente para todos los trabajadores que ejerzan labores en establecimientos comerciales. La Dirección del Trabajo sigue fiscalizando y cursando infracciones al artículo 193 del Código del Trabajo. Las multas van de 1 a 20 UTM. Hemos sancionado sobre 100 multas en estos últimos años respecto de esta materia en particular. La Ley de la Silla es una legislación que fue pionera para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores en la justicia chilena y que sigue vigente. Ahí entonces escuchamos otra de las tantas leyes y derechos que son fundamentales, que han sido fundamentales en su momento y que son fundamentales hasta el día de hoy. O sea, ustedes escuchaban ahí respecto a la ley de la silla. En 100 años prácticamente no ha recibido mayores modificaciones, lo cual demuestra, entre otras cosas, de su importancia y de su relevancia. Quería alcanzar a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer en la próxima clase, sin embargo, ya por un tema de tiempo no nos da. Pero la próxima clase, recordar entonces que vamos a realizar nuestra llamada de evaluación del producto final, que va a ser una infografía. Ya en la misma clase, al principio, obviamente yo les voy a explicar qué es una infografía de forma bastante sencilla y qué es lo que yo quiero que ustedes realicen a través de esta infografía, ¿ya? Eso no nos va a tomar más de 10 minutos. Y van a tener, después de esos 10 minutos, van a tener todo el resto del encuentro para comenzar a avanzar en este producto que yo les voy a solicitar. Me gustaría... pregunta Felipe si va a poder ser en grupo.
3 personas máximo, ya 3 personas máximo, porque ustedes se van a dar cuenta después que es un trabajo que tampoco muchas personas creo que no tendría sentido hacer este trabajo porque es un trabajo bastante sencillo, ya. Entonces hasta 3 personas pueden realizarlo en pareja o de forma individual, pero insisto, lo voy a explicar al inicio del siguiente encuentro. Me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta, consulta respecto a algo que hayamos visto o algo que simplemente quieran preguntar del encuentro. Díganme sí, mister, no, mister. Ya, Brenda pregunta ¿cuándo es la siguiente clase? Brenda, en 2 semanas más, es decir, el día 24 de noviembre. ¿Ya? Y allí vamos a realizar nuestra última actividad, o vamos a comenzar a realizar la última actividad. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Qué día se entrega? Ese mismo día les voy a indicar cuándo se entrega, ¿ya? Vamos a ver qué tal el avance, pero iniciamos el 24 y en esa misma clase al final les digo ya, tienen 3 días o 1 semana para entregarme. Ahí lo vamos a definir en la clase. Lo que está claro es que se inicia ese día. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Todo claro, mister. Gracias, Felipe. Me río porque me preguntan cuál es su pronóstico para el siguiente partido de Chile. No, bien, no, parece que está todo claro, así que damos por finalizado nuestro encuentro virtual el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y saben que esta clase se va a subir a YouTube por si quieren mirarla nuevamente. Que estén muy bien y que tengan un buen día, chiquillos. Cuídense. Chao.